Atención que la óptica Estela Ginchuk, debido a la esencialidad de su servicio, ha decidido extremar sus esfuerzos para acompañar a todos los clientes que tengan necesidades impostergables. De acuerdo a eso, está brindando un servicio de emergencia en las sucursales de Sarmiento y Francini, Arocena y Schroeder y en Punta del Este, calle 20, con personal mínimo y extremando medidas de higiene y horario reducido. Se sugiere a quienes tengan consultas que se comunican previamente a un teléfono 2712-3525 o también a través de Instagram o Facebook. Óptica Estela Ginchuk, 20 años al servicio de la salud ocular. Hablemos de salud en estos momentos y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Es el doctor Álvaro Galeana, pediatra e infectólogo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, a ver, en estos tiempos más que nunca se nos insta a seguir información oficial, a seguir lo que publica el Ministerio de Salud Pública, a seguir esas fuentes que de alguna manera, aunque puedan ser cuestionadas desde otros ámbitos, es la que hoy tenemos que escuchar. Sin embargo, también es cierto que hay comunidades médicas y científicas internacionales y también nacionales que a veces tienen puntos de vista encontrados o que son más firmes en las alertas o que esperarían mayor concientización sobre algunos aspectos de esta pandemia. ¿Usted dónde se ubicaría? Vamos a entendernos. No hay dos países que hayan tenido dos respuestas exactamente iguales. Nadie sabe cuál es la respuesta exacta y perfecta porque esto es un hecho totalmente nuevo en el mundo. Lo que ha generado económicamente en el mundo es 100% nuevo. Nadie tiene la bola de cristal para decir esto es lo que hay que hacer, esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. Nosotros en Uruguay tenemos cierta ventaja, que llevamos un delay, que llevamos un retraso de 2 semanas de lo que va ocurriendo en el mundo. Y entonces, de alguna manera, vamos viendo cómo va evolucionando. Es distinto para lo que ha ocurrido de repente en China, que tuvieron que tener, pero ellos también tenían mucha formación e información acerca del coronavirus, de los virus, este tipo de coronavirus, porque ya habían tenido los episodios del SARS y del MERS, que son antecedentes bien importantes para que después se desarrolle esto. O sea que ellos hace varios años que están trabajando y conocen mucho de un virus que prácticamente el resto del mundo nunca llegó a conocer. Ahora, cuando llegamos a decir Uruguay, ¿qué es lo que hace? Uruguay tiene una forma de presentarse la epidemia que es diferente al resto del mundo porque en cada país ha sido diferente. Y en cada país los momentos de tomar las decisiones han sido distintos. No hay una regla que sea la que decide. ¿Pero se han tomado tarde o a tiempo? ¿Eso no se puede valorar según cómo ha evolucionado después la pandemia? Si hoy yo miro para atrás, digo, estamos bastante bien. Si yo miro lo que se hizo en el resto del mundo y lo que se hizo en Uruguay, ya el lunes con el diario, puedo decirte que en Uruguay con 4 casos diagnosticados se suspenden las clases, se suspenden los actos públicos, se suspende el liceo, se suspende las escuelas, se suspende todo lo que sea aglomeración de gente y no sé si algún país tuvo esa capacidad de con 4 casos. Cuando ustedes piensen que esto empezó en diciembre, estamos en enero, decíamos lo que le pasa a los chinos. En febrero vimos que había otros países que tenían y en marzo se le vino a todo el mundo encima. Pero en febrero las autoridades sanitarias, todavía en el cargo, decían que el coronavirus no iba a ser un problema para el Uruguay. Claro. No había una valoración, pero en el resto del mundo pasaba un poco lo mismo. El resto del mundo miraban como una cosa que, bueno, esto pasa porque viven muy juntos, porque viven pegados a los animales. Sí, ahí está. Siempre hay muchas, porque en realidad se miraba la experiencia que había habido con el SARS y con el MERS, síndrome agudo respiratorio severo y medio respiratory severe síndrome, y realmente eran cosas que también eran coronavirus y que prosperó poco tiempo porque tenían una alta virulencia, tenían una alta mortalidad. Había prácticamente una mortalidad de 20 a 30% de las personas que se enfermaban, se morían. Y entonces eso también actúa de que se disminuye toda la capacidad de diseminarse del virus. Entonces como que parecía que nadie podía en enero
prever que el mundo iba a quebrar como está quebrando en este momento todo el globo terráqueo. Ahora, si yo digo Uruguay específicamente, yendo al origen a tu primera pregunta, se genera un grupo en donde hay infectólogos, epidemiólogos, intensivistas, sociólogos, economistas, y eso, a partir del momento en que la cosa se pone más difícil, hay un grupo que manda la línea y acá se tiene que ser más vertical y menos cada uno va a discutir, yo creo que debe hacerse una cosa, yo creo que debe hacerse la otra, porque ninguno de los otros grupos que opinan tampoco tienen la certeza. Todo el mundo habla porque, bueno, todos hablamos, porque, pero realmente lo que hay que hacer, tiene que haber un grupo que lidere y en el acierto o en el error es el grupo que hay que ir para adelante, es el grupo que hay que hacer caso y no está ni siquiera bueno que se discuta mucho porque genera mucho temor la discusión. Hay que hacer caso y se acabó el problema, hay que ser vertical. Bien, ¿qué pasa con...? El tema es que, sí, esas son decisiones personales de la ciudadanía en general, ¿no? ¿A quién va a escuchar? Claro. ¿A la autoridad máxima o a todas las demás opiniones que en el mejor escenario, con la mejor voluntad, proponen, sugieren o ponen sobre la mesa discusiones? Pero ¿qué es lo que sucede? Todas esas otras opiniones también están representadas en la comisión que decide las cosas. Los médicos, el SMU, los economistas, los intensivistas... Sí, pero tenías un SMU pidiendo cuarentena general. Bueno, pero no tenía mucho sentido porque el SMU tiene su representante en la comisión. Entonces, no estaba bueno dar una imagen por un lado, estar en los que deciden, pero estar por otro lado, por afuera, diciendo lo que les parece que hay que hacer. No, bien, señor, la persona que opine en su sitio y después se sigue, porque esto es serio. Pónganse, doctor, pónganse en el lugar de, no sé, una señora que en este momento tiene 80 años y es sospechosa y está esperando el resultado del test. Y lee hidroxicloroquina, este famoso medicamento que se trata para otras cosas, es avalado y utilizado en distintas partes del mundo. Algunas fuentes aseguran que curaron casos. Acá en Uruguay también lo averigüé, se utiliza, no es pero no hay evidencia científica todavía fundamental que se pueda hablar de una cura. Entonces, yo, 80 años, esperando mi test, ¿cómo voy a ignorar esto? No puedo ignorar este dato. Nadie lo ignora. Hay otros medicamentos. Está la hidroxicloroquina junto con la citromicina, que se han usado juntos o separados, y hay otro medicamento que es un antirretroviral, y antes de este nuevo antirretroviral, que es un laboratorio Gilead, que creo que no está acá, pero que podría eventualmente utilizarse, ahí está el Caletra, que es el ritonavir, lopinavir, que se ha usado. Bien. ¿Y qué es lo que tiene que saber la población? Que acá en nuestro país se administran, se manejan... Si es necesario, se va a administrar. Vamos a entendernos, científicamente estamos en fines de marzo, esto empezó en enero. ¿No hay todavía un volumen de información científica? Pero hay varios ya en CTI comprometidos y tenemos un muerto. Y eso se puede usar. Y es un medicamento que se consigue. La bondad que tiene este medicamento es que es conocido hace 1000 años que lo usamos para el tratamiento de la malaria, sabemos que es seguro, no es tóxico, no es como un medicamento nuevo que tengo que pasar las etapas de toxicidad para poder usarlo. Sabemos que lo hemos usado y lo usamos en adultos, en adolescentes, en niños para la malaria, y si surge esto y yo tengo un caso grave, en la medida en que no hago daño, es muy probable que se use y seguramente los intensivistas lo van a usar. Bien, antes de abrir el panel y para el debate, porque ya hay algunos aspectos que podrían debatirse, ¿cuán importante es, tradúzcanos, para los que no somos especialistas en esto, la información que brinda el Instituto Pasteur de Montevideo, y es que se han secuenciado los primeros genomas completos en 10 pacientes con COVID-19? ¿Cuándo salió esa información? Hoy. 12 horas más o menos. Ayer. Lo que ellos están haciendo es secuenciar las bases, o sea, hacer un estudio de la estructura del Exacto. virus. ¿Y eso cómo se traduce en beneficios para la situación, lo que para ya combatir ha hecho la situación? El Instituto Pasteur es lograr un método diagnóstico
que se necesita también tener la base de la secuenciación genética, genómica de ese virus para lograr tener un test que a su vez se pueda hacer los diagnósticos de la enfermedad. Nada más. Esto no cambia, lo que tú me decís, si salió ahora hace 12 horas, no me cambia los efectos de lo que estamos haciendo en este momento. Lo que está haciendo el país. El país se basa en dos, lo que yo veo desde afuera, yo no formo parte de ninguna cuestión, pero se basa en dos cosas. Distanciamiento social, lograr la menor posibilidad de contacto interhumano para que disminuya de esa manera la infección y lograr tener buen diagnóstico, que es lo que a nivel mundial se está haciendo. Sí, desde el lograr instituto tener un rápido diagnóstico de la enfermedad, sí, que es un dato muy importante porque estamos hablando de, yo hoy lo comentaba más temprano en otros medios, hacer diagnóstico no es como hacer una glicemia, como hacer un hemograma en el laboratorio. Estas son técnicas extremadamente sofisticadas que requieren personal técnico capacitado, saber hacer esta técnica, una infraestructura, y estamos hablando de secuenciación genética de los virus, ver las bases de ese virus para ver cómo es que está constituido ese virus. ¿Y cómo se comportan epidemiológicamente? No, y con eso yo hago lo que se llama un primer para poder después hacer diagnóstico con las muestras, que ya se está haciendo con esa misma técnica con reactivos privados que se compran y que ya lo tienen sistematizado, y el Instituto Pasteur lo logra hacer acá en el Uruguay, logrando esa técnica de alguna manera logrando costos más baratos para poder hacer muchos test a menos precio. Bien. Ese es el objetivo. Después me gustaría hablar de la elaboración particular, privada, que a veces parece hasta media casera, con la mejor intencionalidad del mundo, desde los tapabocas a los respiradores, porque hay un comunicado que insta que agradece, pero que tener cuidado también. Después vamos con esas cosas, ¿no? Cuando la solidaridad de alguna manera puede llegar a, en ese brote y en ese ímpetu, poner a veces más en riesgo que otra cosa. La última pregunta y abramos el panel. Este COVID-19, si bien el coronavirus existió desde siempre y ha mutado, ¿puede mutar en plena pandemia? Yo no lo sé exactamente, habría que hablar con los virólogos. En general se requiere un poco más de tiempo y por lo que hemos visto hasta ahora, el comportamiento que está teniendo es más o menos similar en todas eso es una buena noticia del mundo. Pero habría que ver, este COVID ha evolucionado para lograr ser un agente muy específico de infección en el aparato respiratorio del humano. Cambió su estructura molecular de manera de que se puede pegar al epitelio, a los receptores del epitelio respiratorio en humanos y puede transmitir su ácido ribonucleico desde el interior del virus al interior de la célula epitelial del aparato respiratorio de la persona para que ahí se pueda reproducir el virus y se difunde, se rompe la célula y salen muchos millones de virus. Eso es la especialización que ha tenido últimamente y que podría datar, digamos, desde el año pasado, no sabemos exactamente desde cuándo, del año pasado, y empezó y fue originalmente una zoonosis, o sea, transmisión de un animal al ser humano, pero se readecuó al humano para poder transmitirse entre los humanos y reproducirse y generar infección. O sea que ya ahí hay mutaciones o hay modificaciones del virus. De acá en adelante, si hay nuevas modificaciones, ustedes piensen que es realmente difícil saber todo esto en lo que vamos de tiempo. Porque sí, está claro. En enero decíamos que era una cosa que solo le pasaba en China y hoy está todo el mundo dado vuelta. O sea, pero no han pasado dos, 3 meses. La secuenciación, la evaluación de los receptores moleculares, lograr tener un diagnóstico por PCR en real time de PCR y que todo el mundo, todo el Uruguay pueda disponer de real time PCR, es algo que nunca habíamos vivido, porque vuelvo a decir, no es una técnica sencilla y hoy en día realmente estamos evolucionando. Yo pienso que de acá a poco tiempo prácticamente todos los centros asistenciales de salud van a tener
una posibilidad de un diagnóstico y realmente nos cambia mucho poder diagnosticar estos casos. Panelistas, Pepe. Sí, se desprende de lo que dice el doctor, muy interesante, que es momento no tanto de opinar, sino de obedecer en materia sanitaria. No me estoy refiriendo a otro tipo de cortar libertades de expresión, por supuesto. Lógico. Perdón por lo poco científica de la pregunta, pero supongamos que mañana todos, vía cuarentena o porque tomamos conciencia, nos quedamos en nuestros hogares, todos, menos el personal médico, obviamente, personal de seguridad y servicios esenciales. Estamos 15 días, cumplimos con esa cuarentena, se abren las puertas de nuestros hogares y salimos. Supuestamente funcionó el cortafuego, no estamos contagiados, no estamos infectados. ¿Quién nos garantiza que no ocurre como en ese juego donde uno tiraba el dado y decía vuelve al comienzo? Es decir, que después que se abran las puertas salgamos todos y que no empiece nuevamente otra vez la situación. Lo que sucede es que tenemos que entender que tarde o temprano todos nos vamos a ir infectando con el coronavirus. El problema del coronavirus es en dos sentidos. En sí mismo y en cierto grupo etario puede producir una enfermedad que puede ser particularmente grave y particularmente severa. Pero infectar a la larga, una vez que se instala un virus respiratorio, se instala y se difunde. ¿Por qué genera problemas hoy en Italia, en España, en Estados Unidos? Porque bruscamente tenés que... Ahí vamos a la curva famosa. Claro, el punto es toda la gente se infecta a la larga. Algunas de las que se infectan se enferman, eso ya es una cifra menor. Algunos de los que se enferman hay que internarlos, son más poquitos. Y algunos de los que hay que internar, muchos menos, pasan al CTI. El problema es de donde yo parto, porque si simultáneamente es toda la población que se me enferma, nunca acá, aunque sea una excepción, va a ser un N en términos absolutos excesivamente alto. Y el coronavirus no solo es dañino en el sentido individual de la enfermedad que produce, sino que el problema que tiene es que satura los servicios de salud. No existe en el mundo ningún sistema de salud que pueda tolerar que simultáneamente se requiera tanta cantidad de gente. Entonces, ¿cuál es la idea? Que este punto, que es el ascenso brusco de casos, lo hagamos lento. Y si lo hacemos lento, va a ser como la gripe. Todos los años vamos a tener, y todos los años tuvimos y tenemos, muertos por VRS, muertos por influenza virus A, influenza virus B. Neumonías por virus, y matan. ¿Y a quién mata? ¿A las personas sanas y normales? No, señor, en general mata justamente a las personas mayores, más complicadas, por supuesto, que puede ocurrir. Pero, y todos los años, cuando ocurre la epidemia respiratoria, tenemos saturación de los servicios de salud, porque es imposible de prever, y siempre lo tuvimos. Pero es una saturación que dura 3, 4 días, una semana, después otra semana, pero más o menos se va llevando. Bien. ¿Cuál es la diferencia del corona con el influenza virus, que es, digamos, el que tenemos más frecuentemente en nuestra cabeza? ¿Cuánto dura de tiempo de incubación? 2 a 4 días la incubación de influenza virus. ¿Cuánto me dura el coronavirus? Hasta 14 días. ¿Qué me pasa cuando yo interno un paciente con coronavirus? ¿Qué es lo que estamos viviendo, que está pasando en el mundo? Los autores americanos y los autores chinos lo plantean. Están 10 a 14 días internados en un CTI y después terminan falleciendo. Entonces yo tuve 14 días de ocupación de cama, 14 días de ocupación de cama de CTI, intubado, ventilado, con todo el combo que eso implica, y después el paciente fallece. Y mientras tanto sigue habiendo gente que tiene ACVs, y sigue habiendo infartos, sigue habiendo accidente de tránsito, y las camas no me dan abasto porque se me van acumulando, y sobre todo, infecto al personal. El personal se me infecta porque el paciente infectado, doctor, es gravemente, elimina más virus. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos retomemos desde ahí el personal médico en este momento. Ya venimos.